Martes 17 de marzo, ya estamos en vivo a través de TVU en este modo marzo PM. Después de las 2, pasaditas las 2 de la tarde, iniciamos en vivo junto a todo el equipo esta revisión de informaciones, actualizar lo que ha ocurrido durante la mañana y también desarrollar algunas conversaciones que hoy van a estar vinculadas con estos 2 meses que estamos cumpliendo desde los incendios forestales que comenzaron un 17 de enero, que se extendieron por varias jornadas, una tragedia la que tuvimos en el verano acá en nuestra región del Biobío. Estuvimos esta mañana precisamente en los territorios afectados, específicamente en Punta de Parra, comuna de Tomé, y también en Lirquén, comuna de Penco, recogiendo varias impresiones de vecinos, de vecinas, viendo cómo va esa reconstrucción. También se estaban desarrollando actividades, reuniones entre autoridades locales y nacionales, los alcaldes, el ministro de Vivienda y los vecinos y vecinas, para ir recogiendo inquietudes y ponerle celeridad a este proceso que siempre cuesta, que es extenso, pero que lamentablemente se va cruzando con otras condicionantes, como por ejemplo la de la meteorología, la condición climática y las lluvias que nos han afectado en las últimas horas. Vamos a revisar algunas declaraciones de lo que fue el trabajo de nuestros equipos esta mañana, precisamente ahí en las zonas afectadas por los incendios forestales a 2 meses de la tragedia. Nos acompaña Francisco Fernández, tal como tú señalas, Galo. Este es en el sector Antonio Varas, acá en los cerros del Lirquén. Y queremos comentar rápidamente lo que ha ocurrido en particular con el tema de las lluvias. Nos mencionaba Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Agradecerle la oportunidad de poder conversar con usted, que ustedes se han visto afectados debido a dónde está ubicada su vivienda, producto de cómo corre aquí la lluvia una vez que se empieza a acumular. Sí, buenos días. Correcto. Lo que pasa es que es tanto el flujo del agua que viene de la población de arriba que nos afecta acá porque se tapan los resumieros y el agua circula hacia abajo. Imagínense, mire, ahí tenía yo unas rumas de arena, chancao, se las llevó todas se las llevó para abajo. Entonces es mucha la presión del agua que hay acá y se los metió a la vivienda acá abajo, acá por este sector. Está todo, o sea, sacamos todo el barro que había anoche, el agua, estamos secando recién. Así es que no, es tremendo esto. Y su casa, por lo que podemos ver todavía, por ejemplo, lo que es la vivienda transitoria está en construcción. Además, estas lluvias generan que la madera se humedezca, genera una serie de complicaciones. Sí, todo se complica, así que el tiempo nos complica, nos atrasa y ayudas lentas que no llegan. Parte de los testimonios que nuestro equipo recogió esta mañana en el sector de Lirquén. Vamos a revisar otra declaración. Estuvo Matías Schneider, estuvimos por supuesto con los vecinos y vecinas en esta jornada donde se cumplen 12 meses de los incendios forestales. Hoy día estamos acá para anunciar la instalación de 5 bases del Serviu que van a estar cercanas a los barrios donde están los damnificados. Esta es una que es la delegación municipal de Lirquén, donde ya tenemos un punto de atención para los vecinos de Ríos de Chile, para que puedan hacer todos los trámites de los subsidios de arriendo. Vamos a tener otro punto en la sede de Miramar, que es la parte alta, ¿cierto?, que va a atender a Miramar y GeoChile. Vamos a tener otro punto en el hospital Penco Lirquén, otro en Punta de Parra, comuna de Tomé, en una sede que ha funcionado. Ahí van a estar nuestros equipos desplegados. Y finalmente en el sector El Pino de Concepción, que es el sector más afectado de la comuna de Concepción, ¿cierto? Zona rural, sector de Chaimávida, cercano a Chaimávida. ¿Cuál es el objetivo de estos 5 puntos? Acercar el Estado a las personas, acercar el Serviu a las familias, evitar que tengan que hacer viajes largos, nosotros estar acá, y como yo voy a estar viniendo cada 2 semanas a monitorear el avance de la reconstrucción, también voy a poder estar en contacto con la familia acá. Pero tenemos distintos tipos de soluciones. La idea de lo que ha planteado el presidente es que vayamos entregando como una posta a la reconstrucción, por etapas. Vamos a entregar primero todo lo que es el sector de Ñuble, Quillón, Bulnes, luego Concepción, luego Punta Parra, luego Alto de Parra. Entonces vamos a ir entregándolo por etapas. La parte más compleja, no cabe duda, que es Antonio Varas, Vista Hermosa, Séptimo de Línea, donde hay autoconstrucción, donde tenemos muchas quebradas que están en riesgo, que han sido, el fuego removió la cobertura vegetal, se han generado, ustedes han podido ver en la televisión,
unos caudales de agua muy importantes. Entonces hoy día hemos detectado 12 puntos críticos con los equipos del Serviu. Las familias van a ser notificadas y van a ser sacadas de esas zonas de riesgo con un subsidio de arriendo para que puedan estar seguras, mientras nosotros en paralelo diseñamos las obras de contención. Es una tarea compleja, pero es completamente abordable. Tenemos los equipos técnicos para hacerlo, tenemos el apoyo del presidente y además el gabinete trabajando como equipo. Por lo tanto, la ministra de Desarrollo Social nos va a ayudar con lo que son las fichas de registro social de hogares, el ministro de Obras Públicas con lo que son las obras de contención mayores. También hemos hablado con el ministro de Agricultura para ver todo el tema de CONAF, para que podamos cortar y armar un anillo de seguridad que permita proteger la localidad de futuros incendios. Ahí estaba la declaración del ministro de Vivienda, Iván Poduje, que estuvo esta mañana y anuncia entonces la instalación por parte de su cartera de bases que van a estar para tratar de agilizar precisamente ahí donde ocurrió la emergencia todo el proceso de reconstrucción. Dentro de las declaraciones que esta mañana pudimos obtener está evidentemente el tema de la demora, que hay personas que todavía no han podido obtener el apoyo del bolsillo electrónico. Incluso también lo de las viviendas de emergencia ha sido un proceso, ¿cierto?, que bueno, ha sido más lento de lo que se pensaba, en donde hay que destrabar varios temas burocráticos y donde también ha anunciado el gobierno este plan de reconstrucción con el recorte en varios otros ministerios para ir en ayuda de emergencia. Eso incluso ha sido catalogado, ¿cierto?, por parte de la oposición de un aprovechamiento político y de quitar beneficios sociales de otras áreas para las personas que están en esta emergencia en particular. La emergencia habitacional era una problemática que venía arrastrándose ya hace mucho tiempo. Hay preocupación de la Cámara Chilena de la Construcción, por ejemplo, respecto a los subsidios que se van a entregar durante este año, ya que han disminuido considerablemente, y también se ha anunciado el trabajo de reubicación en zonas de riesgo por los siniestros, por las remociones en masa. Estamos hablando de principalmente cerros en donde fueron los incendios, y eso pudiese generar con las lluvias del invierno muchos más problemas. Ya causó algunos inconvenientes, ¿cierto?, este fin de semana con la lluvia que tuvimos, pero se necesitan espacios de amortiguación, mejoras en la conectividad. La ruta 150 ya no da abasto. Hay otra ruta, otro camino, otra alternativa que se está buscando y que también era un tema de hace tiempo por el sector de Andalién hacia Cosmito. Así que se instala formalmente el Consejo Consultivo del Plan Maestro de Reconstrucción, en una instancia apoyada por el GORE Bio Bio. Nosotros en algunos minutos vamos a estar conversando con un especialista en la materia y miembro además, ¿cierto?, de este equipo para que nos comente detalles respecto a qué es lo que significa y cómo se va a ir trabajando y avanzando en esa materia. Esta mañana estuvo Francisco de la Barrera, académico del CEDEUS, de la Universidad de Concepción, quien nos comentó detalles precisamente de lo que se ha ido trabajando y también lo que hay que tener en consideración. Estuvo conversando con Constanza Sarkis y aquí queremos recordar algunas de sus palabras. Eventos de esta naturaleza lo que provocan es una disrupción en el proceso de avance, ¿no?, en el proceso de desarrollo, de mejora del bienestar. En particular, el incendio que tuvimos hace 2 meses se da en una condición, digamos, de anomalía meteorológica. Anomalía porque no es común, no es porque no se haya dado nunca, sino que porque es poco común, temperaturas muy altas, que incide en una menor humedad y al mismo tiempo una dirección del viento en dirección Puelche, en el fondo en dirección desde la cordillera y no desde el mar, que junto con ese calor viene secando la vegetación, que en materia de incendios lamentablemente se le denomina combustible, ¿cierto?, porque es lo que prende, ¿no?, es lo que se quema. Entonces tenemos una condición meteorológica puntual, que no es que se gesta así de golpe, sino que
va tomando un par de semanas, Claro. que se viene gestando ya desde el Pacífico. Ahí hay unos datos muy interesantes de mi colega Martín Jacks, que muestra cómo hay unos cambios en las presiones atmosféricas que muestran de que va a venir una situación que va a afectar a todo Chile central. Chile central, centro-sur. Es una tremenda extensión que ve modificada la condición natural o normal, digamos, de temperatura, humedad, viento. Lamentablemente... ¿De qué manera y parto preguntándote también, afecta a todo el centro-sur de nuestro país? Justamente podemos hablar también de que no solo ha afectado a la región, principalmente Ñuble, cierto, Biobío y La Araucanía, sino que a todo el sector. ¿Qué hace que efectivamente esto se pueda mitigar para formar parte de todo el centro-sur de nuestro país? Claro, es un fenómeno, cierto, digamos, de gran escala, que modifica, o sea, que aumenta las temperaturas, básicamente, y que puede generar un patrón de viento diferente, siendo un fenómeno que viene al menos desde el sur de Santiago, Rancagua, Talca, con más fuerza, toma toda nuestra región de Biobío, Ñuble, Araucanía, ¿no? Y entonces, claro, lo convierte en un fenómeno de difícil abordaje, porque uno podría decir, pero si las condiciones se sabían que iban a estar, bueno, dispongamos los recursos. La pregunta es ¿dónde? ¿No? Si uno veía los mapas de CONAF, que se llama botón rojo, ¿no? que muestra cuál es la zona que está en mayor riesgo, mostraban todo Chile central, desde la cordillera de la costa hacia el interior, no hacia la costa. Eso es lo que mostraban esos mapas. Ahora, esta condición anómala, extraordinaria, está siendo cada vez menos extraordinaria, o sea, está siendo cada vez menos anómala, digamos. Claro. Tuvimos en los incendios del 2023, del 2025, del 2017, condición muy similar, incluso en 2024 hubo condiciones. Que no serían tan complejas sin ir de la mano con los factores estructurales que Exacto. también le podemos sumar. Entonces, Sí. hablamos primeramente a modo de introducción de los factores naturales, que son las altas temperaturas, etcétera, pero también qué pasa con la estructura. Sí. Si nosotros ya sabemos que somos un país que estamos propensos a estos incendios y a estos focos, ¿de qué manera la problemática estructural viene a ser bastante partícipe y en un gran porcentaje también prioritaria en la problemática que se dio, por ejemplo, en este 17 de enero, hace 2 meses atrás, que partió el 14 con los primeros focos, pero se intensificó y ya fue el punto más grave Exacto. desde el 17 en adelante? Sí, yo creo, o sea, el punto clave es ese, porque esta condición meteorológica depende de factores, digamos, globales, sobre los cuales tenemos poco o nulo control. Básicamente, la atmósfera manda, ¿no? No podemos hacer nada en la atmósfera nosotros para controlarlo. En cambio, lo que ocurre en el territorio, sí, tenemos plenas capacidades para poder transformar el territorio. De hecho, lo hemos transformado sistemáticamente a lo largo de toda nuestra historia de poblamiento en la tierra, y en particular del poblamiento y manejo que hacemos quienes habitamos este territorio. Tuvimos algún momento grandes extensiones de trigo que cubrían absolutamente todo, un tiempo que pasa al abandono, y luego entran las plantaciones forestales con mucha fuerza. ¿Es una estructura de ciudad improvisada o realmente pensada para poder sopesar estos incendios? Hay de todo un poco, porque siempre desde el CDEUS en particular usamos, o toda la gente que investigamos sobre ciudades, nos gusta destacar lo urbano que es el país, ¿no? Siempre decimos el 80, el 90, el 93% de la población de Chile habita en zona urbana. ¿Cuáles son las consecuencias? Eso tiene consecuencias también, ¿no? Porque hay un poblamiento, ha habido una migración en los últimos 60, 70 años del campo a la ciudad, que hace que la ciudad vaya siendo cada vez más grande, pero también eso genera abandono Claro. de la zona rural, o bien es por las presiones que se hacen en la zona rural, por decisiones de desarrollo que se toman ahí, que hacen menos atractivo estar ahí y hacen más atractivo estar en la ciudad. Obviamente la ciudad como tal se puede planificar mejor para facilitar la evacuación, para reducir la propagación dentro de la Claro. ciudad, venga de donde venga el fuego. Sin embargo, un incendio de las características que tiene el incendio
que tuvimos este año, similar a lo que tuvimos el 2023 en Santa Juana, similar a lo que tuvimos el 2017 que pasa arriba de Santa Olga, o sea, es poco lo que se puede hacer desde la planificación urbana, entendida como de los límites de la ciudad hacia adentro, Claro. para poder combatir este incendio. Parte de las declaraciones de Francisco de la Barrera, académico, que estuvo esta mañana con nosotros analizando a 2 meses de la emergencia esta instalación de las sociedades en distintos sitios, lo que influye también lo relacionado a la condición meteorológica, las estaciones del año, el cómo se habitan los territorios, la planificación urbana, que es fundamental también y que es en materia de análisis. Ya vamos a seguir, por supuesto, analizando esta materia. Vamos con más declaraciones. Estuvo Christopher Cortés en Punta de Parra esta mañana, en la comuna de Tomé, un lugar que se va levantando también poco a poco, al parecer con mayor celeridad de lo que se ha hecho en la comuna de Penco, específicamente en Lirquén y en otras poblaciones. Vamos a revisar entonces más testimonios de esta mañana a 2 meses de los incendios. Bueno, aquí es como familia porque está mi hermano, mi sobrina, otra sobrina y mi sobrino que lo encontraron fallecido en la ceniza. Usted nacida y criada acá, nos contaba. Nacida y criada acá. Mi papá fue prácticamente uno de los fundadores de esta población. Él era Manuel Quijada. Mis 2 hermanas estaban viviendo acá, pero quedaban a brazos cruzados. Y de hecho yo he venido 2 veces ya, pero apoyar con mucha ayuda, obviamente, pero psicológicamente, moralmente, está muy mal todavía, muy, muy mal. Y nos afecta a todos, porque en familia nos afecta a todos. Además me contaba usted que tuvieron una pérdida familiar muy importante. Me imagino que todas estas cosas, más allá de lo material, se siguen sintiendo, ¿no? Quizás con el paso del tiempo, en vez de ir bajando, a veces se van notando más los efectos psicológicos. Es que sabes que hay muchas cosas que el Lorencito nos enseñó. De hecho, nos hizo ese portón. Imagínate el significado que tiene ese portón para nosotros ahora, que gracias a Dios quedó en pies. De lo poco que quedó en pie de este terreno. De este terreno, claro, de este terreno, porque todos los árboles que habían, todo, sí, no quedó nada. ¿Y cómo lo ha hecho la familia para levantarse? Porque nosotros estamos haciendo un programa especial por los 2 meses de los incendios y vemos bastante avance, la reconstrucción, es una imagen esperanzadora, pero me imagino que detrás de eso hay mucha dificultad. Mucho, todavía falta mucho. Mira, han recibido mucha ayuda de particulares, como también de instituciones, de Techo para Chile, que ha sido una ayuda, pero increíble. De hecho, esas casitas son de Techo para Chile, la otra que tiene mi hermana, con esperanza de seguir construyendo. Acá igual se va a construir la otra casa de mi hermana. Ha sido muy difícil. Por ejemplo, le falta dinero, le falta material todavía para seguir levantándose. Y hay que obviamente se entiende que tener paciencia porque toda la población está devastada. No es solo aquí, es toda la población. Yo jamás en mi vida me hubiera imaginado vivir una tragedia así. Declaraciones que esta mañana obtuvimos en Punta de Parra. Vamos a escuchar otro testimonio. Estamos en una jornada especial que comenzó el día de hoy a las 9 con el Modo Marzo AM. También con invitados, invitadas y por supuesto con despachos desde los territorios afectados. Vamos con otro testimonio. Gracias a Dios yo construí esta casa hace 1 año y medio, se terminó la construcción y me vine porque yo viví 40 años en Iquique. Soy funcionario público, entonces por ahí me reuní con unos pesos y me compré esto. Pero estaba totalmente apolillada, entonces se desarmó y se hizo una casa preciosa, varios metros cuadrados. Entonces, 1 año y medio vivimos aquí. Y bueno, se quemó, salimos con lo puesto. Tuve 2 días acá en esta localidad de Punta de Parra, pero los hijos que viven en Santiago me fueron y me vinieron a buscar. Yo tenía otro proyecto de irme a Curanilahue, pero no, nos vamos de inmediato. Y allá estoy vacacionando con ellos. Y bueno, acá se ha visto sí que ha habido gran esfuerzo de los que están haciendo la reparación, porque aquí nos construyeron la casa de emergencia. Yo creo que la parte gubernamental ha hecho harto esfuerzo por ir solucionando los problemas, que no es fácil. No es fácil porque primero hay que tomar inscripción, qué sé yo, quiénes son los dueños. Yo mismo de Santiago viajé a
a buscar los papeles que soy dueño de esto para poder inscribirme en lo que es de Serviu. Entonces, y ahora ya quedé inscrito. Hay que esperar nomás que vayan resolviendo ellos con los datos, porque me tienen que llamar de nuevo para decir qué es lo que cabe en el lugar. ¿Ya? Entonces, yo estoy esperando que sea la casa más grande, porque hay 3 tipos de casitas que están haciendo. Entonces, espero que sea la grande, porque tiene 3 dormitorios, tiene su buen baño, tiene una logia. Cómodo para una familia. Nosotros somos 2, ¿no? Así que vamos a quedar igual flotando un poco. Pero agradecido igual. No, ha avanzado bastante acá. Ha avanzado bastante, señala el vecino. Distintas realidades es lo que les mostramos, lo que está pasando a 2 meses de la tragedia de los incendios forestales en nuestra zona. Vamos a revisar los medios UDEC, medios de comunicación de la Universidad de Concepción. Vamos a comenzar con Diario Concepción, que el día de hoy, en este instante, tiene esta noticia: límite en la gratuidad universitaria y cobro del CAE. Congresistas locales plantean sus dudas ante proyecto del presidente Kast. Recordar que estuvo en la zona anunciando el plan de reconstrucción, y dentro de las medidas se va a limitar la gratuidad de la educación superior solo hasta los 30 años y también el pago efectivo a los deudores del CAE. Bajemos porque abajo hay declaraciones de distintos congresistas, se hace toda una introducción. Más abajo para que veamos algunas de las declaraciones de los y las congresistas que opinan precisamente respecto a esta materia. Ahí ustedes pueden ver todo el cuerpo de la noticia, en donde se da el contexto, todo lo que ha ocurrido. Por ejemplo, la diputada Joana Pérez de Demócratas señaló que cualquier decisión debe buscar un equilibrio entre la sostenibilidad de las políticas públicas y el cumplimiento de los compromisos que el Estado ha asumido con las familias. Más abajo tenemos otras declaraciones. Patricio Briones, diputado del Partido de la Gente, se refirió a la iniciativa e hizo énfasis en que la discusión en el Congreso debe enfocarse en perfeccionar el sistema de cobro de los créditos con aval del Estado, asegurando que los beneficios lleguen efectivamente a quienes cumplen con los requisitos, tienen el mérito y el deseo de estudiar, evitando que este apoyo se transforme en un sistema abierto a abusos. También habla de Roberto Arroyo, diputado del Partido Social Cristiano, puntualizó que la limitación a la gratuidad es una discusión que se tiene que dar con bastante responsabilidad. La gratuidad tiene que estar bien focalizada en quienes realmente la necesitan, porque los recursos del Estado son limitados. Si el beneficio se amplía sin criterio, termina perdiendo su propósito. Ahí están entonces algunas de las declaraciones de los congresistas que ven con preocupación esta medida, plantean dudas. Hay muchas otras en este anuncio que tienen que ver, por ejemplo, con rebajar los impuestos corporativos a las empresas. Hay que ver qué va a pasar efectivamente con ese dinero, se va o no a la reconstrucción. Ahí quizás también va a haber que demarcar algunas situaciones. ¿Cambiamos? Vamos con otro de los sitios de los medios de la UDEC. Este es Radio Universidad de Concepción. Tenemos ahí la nota relacionada con la mesa de malos olores. Se reactiva esta mesa de trabajo en Talcahuano. Vemos al alcalde Eduardo Saavedra con distintas personalidades y de distintos organismos. La Municipalidad de Talcahuano convocó a través de la Dirección de Medio Ambiente una reunión para abordar la situación de malos olores producida tras el inicio de la temporada de extracción de sardina y anchoveta, que es utilizada para la fabricación de harina de pescado. En ese contexto, el día de hoy se realizó el encuentro en el que participó Cernapesca, también la Armada con sus capitanías de puerto de Talcahuano, San Vicente, el Seremi de Salud, la propia Dirección de Medio Ambiente, estuvo el alcalde, representantes de pescadores industriales, Conapesca Chile, de las pesqueras Blumar, Landes, todos ellos reunidos, y señala la nota de Radio UDEC que dentro de los acuerdos se espera que las empresas puedan tomar medidas de mitigación al corto plazo, que disminuyan los efectos que pueda tener la producción que están realizando en las plantas y que la industria tenga canales de comunicación directos con la comunidad. El jefe de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud, Ernesto Bravo, valoró la reunión e indicó que el trabajo en este ámbito del episodio de malos olores se va a mantener. Estas reuniones permiten, dijo, que vayamos transparentando las medidas que deben implementarse y por lo tanto el trabajar en conjunto con el fin de que no se genere a futuro nuevos episodios de malos olores. Una buena instancia, que se reactive esta mesa, que se vaya transparentando también todo lo que se conversa, los acuerdos y obviamente la participación de la ciudadanía, de la comunidad, que es muy relevante en esta época. Pasamos a la discusión. Se extiende la espera por Seremi en Ñuble y la oposición presiona por definiciones.
ocurre esto en las distintas regiones, también en nuestra región del Biobío. Estamos a la espera del gabinete regional. Un nuevo retraso se registró en la designación de los secretarios regionales ministeriales, los seremis en Ñuble, nombramientos que había trascendido, se iban a conocer ayer, pero que finalmente no se concretaron. Hasta ahora el Ejecutivo local continúa a la espera de la definición de las 18 autoridades sectoriales que deberán encabezar las distintas carteras en la región. Las designaciones, según fuentes políticas, deberían materializarse durante esta semana en medio de intensas conversaciones entre los partidos del oficialismo. Claro, se reparte ahí entre los partidos políticos. Mientras tanto, se sigue esperando por parte de los equipos, de la ciudadanía. Ojalá que se le ponga celeridad a esto que ocurre cada vez que hay cambio de gobierno. Y uno dice, ¿cómo? Si se supo hace tanto tiempo, debe empezar ese reclutamiento, pero ahí también aparecen las redes sociales, publicaciones anteriores, algunos episodios vinculados a la vida familiar, más personal, y todo eso evidentemente va generando un retraso, pero son los partidos también los que van presionando, y eso ha generado incluso polémicas, como les hemos mostrado en la delegación de Arauco, ¿cierto? En donde se ha señalado por parte de la misma coalición, de la UDI principalmente, que no era la persona más adecuada para la delegación. Entonces se empiezan a generar todos esos temas que evidentemente retrasan la instalación de las autoridades. Vamos a TVU, en tvu.cl queremos mostrarle una noticia relacionada a otro ámbito, no necesariamente a esta reconstrucción, pero sí a algo sumamente positivo, que es la cátedra de Gonzalo Rojas, que tiene esta beca en la Universidad de Concepción, que es muy reconocida a nivel internacional. 14 países, exponentes de 14 países, 65 postulaciones fueron las que tuvo esta convocatoria para la beca residencia, 38 extranjeros, 27 autores nacionales. En junio, ¿cierto?, vamos a conocer a él o la poeta seleccionada para poder estar acá en la UDEC, hacer difusión de la creación poética, desarrollar en los 3 campus también planes de trabajo. Recordar que se pueden hacer clases, hay talleres, se termina también con la publicación de un poemario en donde está la editorial de la Universidad de Concepción, así que un proceso exitoso para esta residencia Gonzalo Rojas 2026, uno de los bates más relevantes de nuestro país, de Latinoamérica, también impulsor de las escuelas de verano tan famosas de la Universidad de Concepción. Exitosa postulación, 14 países entonces que cierran la convocatoria, y vamos a estar muy atentos o atentas a quién se va a llevar esta residencia. Algo relacionado también con la cultura, tiene que ver lo que ha pasado hace algunos minutos, el lanzamiento de los horarios para el Festival REC, que se va a llevar a cabo el último fin de semana de este mes acá en nuestra zona, específicamente en el Parque Bicentenario, y que tiene ya sus escenarios designados. El escenario principal no van a ser 2, va a ser 1 dentro del parque, el escenario Santander. El escenario Sono se va a ubicar en el estacionamiento del Teatro Biobío, está el mismo escenario del teatro al interior, y también está el escenario que va a estar en el Pueblito Rec, que va a ser una carpa. Ahí tenemos los horarios. Entonces, mencionar algunas de las bandas. Comienza todo con Los Machingas en el Pueblito Rec a la 1:20 del día sábado. Luego vamos a tener shows simultáneos en 3 escenarios dentro del teatro, en el estacionamiento y también en el parque. Destacar, por ejemplo, a Claudio Valenzuela a las 4 en el estacionamiento del teatro. Destacar a la banda Diagonal, donde está Mauricio Basualto, ex Bunkers, que el día de hoy estuvo tocando en el centro a las 5 de la tarde dentro del teatro. Vamos a tener a De Salón en el parque, en el escenario Santander, a las 18:20. Luego de eso, en el mismo lugar, Los Jaivas, y va a cerrar la banda australiana Jet a las 21 horas. Se prevé que a las 22:30, cerca de las 23, si se va cumpliendo todo el horario, esté terminando la primera jornada. Vamos al día domingo para destacar también algunos horarios. Comienza todo con Go Go Gallo Pipe, que lo tuvimos tantos años aquí en TVU. Va a abrir el día domingo a la 1:20 en el Pueblito Rec. Esto es en la explanada entre el teatro y el monumento al 27F, las víctimas del tsunami y terremoto. Lali de la Osa a las 14 horas en el parque. Vamos a tener a Teorema en ese mismo lugar a las 15 horas. Está también Flor de Guayaba a las 16 en el Pueblito Rec.
Vamos a tener a Supernova a las 18:20 en el estacionamiento, en el escenario Sono, estacionamiento del Teatro Bio Bio. Y va a cerrar Travis a las 21 horas en el escenario Santander en el Parque. Pueden encontrar todo el detalle de los artistas, los horarios y todo lo que se está preparando en @festival_rec a cargo de Sono. Un saludo para todo el equipo y mucho éxito en esta tremenda producción. Un gran desafío que ya lo han llevado a cabo de una u otra manera, pero ahora también a cargo de no solo la técnica, sino que la producción artística y todos los detalles. Nos separamos brevemente, a la vuelta vamos a hablar del plan de reconstrucción. Vamos a estar con Sergio Beresville acá, destacado urbanista, arquitecto también, que nos va a contar todos los detalles. Es parte del equipo en este día especial, como señalábamos, a 2 meses de los incendios forestales. Nos separamos brevemente y ya seguimos. Cuando miramos el mar, ¿qué vemos? Desde la Universidad de Concepción vemos ciencia, arte, biodiversidad y trabajo. Vemos nuestro futuro. Nos preguntamos por la vida en sus profundidades y buscamos descifrar sus misterios para crear conocimiento y progreso. La UDEC y su comunidad científica te invitan a mirar el mar, valorarlo y cuidarlo, porque su presente sustenta nuestro mañana. Cada jornada, la Universidad de Concepción abre un espacio de reflexión y diálogo para los temas que marcan la agenda regional y nacional. Ahora, ese mismo espacio de Radio UDEC también se transmitirá por TVU. Entrevistas, opinión y actualidad en Nuestra Pauta. De lunes a viernes entre 8 y 9 de la mañana. Nuestra Pauta AM, el noticiero de Radio Universidad de Concepción. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por las plataformas de Medios UDEC. Ya estamos de regreso en TVU, uno de los medios de comunicación de la Universidad de Concepción, y como lo habíamos dicho, nos acompaña el arquitecto, Premio Nacional de Urbanismo el 2014 y también parte del equipo de reconstrucción en nuestra zona. Está Sergio Beresville con nosotros. Sergio, muchas gracias por acompañarnos, tanto tiempo. Muchas gracias por la invitación y encantado de verte nuevamente, Galo, y feliz de poder estar acá con todos los televidentes para compartir algunos temas de la reconstrucción, que es la materia que hoy día nos tiene invitados y también urgidos para poder responder a las necesidades de una tragedia muy grande, que fue la que ocurrió el 18 de enero pasado. Bueno, Sergio, hace unos 16 años nos habremos conocido, usted dentro del municipio y todo el trabajo de arquitecto. Nos toca otro fenómeno socionatural como fue el terremoto y tsunami. Usted era una fuente periodística habitual acá en el canal, en mi reporteo en particular. Y quizás primero tratar de hacer una diferenciación o un contexto que son dos situaciones totalmente distinta, pero usted también estuvo en ese proceso de reconstrucción. ¿Qué podemos mirar y cómo podemos también diferenciar estos dos episodios, el de 2010 y el de este año? Mira, bueno, el 2010 fue un fenómeno obviamente de una mayor magnitud, de mayor extensión, ¿ya? En cuanto al impacto que tuvo sobre las áreas urbanas. Era un fenómeno mucho más conocido. Era un fenómeno que se sabía también, de alguna manera, cómo habían posibilidades de mitigación. De esta manera, el plan de reconstrucción incorporó lo que muchos hoy día ven en Dichato, que es un bosque de mitigación, las defensas costeras, las viviendas palafitos, las viviendas resilientes, que fueron distintas medidas como para abordar ese proceso de reconstrucción, con un escenario también económico del país completamente distinto. Yo diría que mejor que el que tenemos hoy día. Hoy día tenemos un escenario desde el punto de vista económico no tan favorable como era el año 2010 por el concepto de las reservas que habían para precisamente estos casos de emergencia.
Y tenemos también otro desafío que es enfrentar un enemigo que conocemos mucho menos, desde el punto de vista de cómo enfrentarlo con resiliencia. Este es un tsunami de alguna manera de fuego. Si uno hace una analogía con el tsunami oceánico que ocurrió el 2010. Tuvimos que aprender el 2010 a ver cómo defendernos. Ahora tenemos que aprender a ver cómo nos defendemos de estos incendios, que son un enemigo muy terrible, porque vemos que en los últimos 20 años, para los que somos un poco más viejos, podemos constatar que efectivamente los incendios cada vez son de mayor magnitud, mayor frecuencia, mayor intensidad, y lo peor de todo es que ya no son forestales, sino que son urbanos, es decir, se están metiendo a las ciudades, como es el caso en Lirquén, que llega al corazón de Lirquén. O sea, no es algo que haya ocurrido en la periferia. Entonces es un enemigo muy complejo, pero tenemos la esperanza, por experiencia internacional, de que así como enfrentamos un enemigo desconocido de alguna manera el 2010 con el tsunami oceánico, hay algunas herramientas que podemos usar para atenuar los impactos de un incendio y de los incendios que se van a seguir produciendo en el futuro. Esta mañana revisábamos una estadística histórica y en los últimos 20 años más de 145.000 incendios, más de 2,3 millones de hectáreas consumidas por incendios forestales. Sí. Es tremendo lo que ha pasado. Y particularmente, bueno, las temporadas 2017, la temporada 2022-2023, pero este incendio afectó muchas vidas humanas, 20 personas, ¿cierto? O sea, estamos hablando de algo totalmente distinto. ¿Qué tanto hemos aprendido del riesgo en general? Ya nos vamos a adentrar propiamente en los incendios. No, yo diría que mucho. O sea, si yo comparo el año 2010, cuando ni siquiera a mí me tocó estar en las emergencias, el 2010, desde las 7 de la mañana, tratando de colaborar, digamos, con el desastre del terremoto, ni siquiera existía una ficha definida de cómo levantar los daños de las casas, ¿ya? O sea, nosotros tuvimos que improvisar ahí una ficha, inventar una ficha para hacer un catastro, digamos, de los daños de las viviendas. Hoy día no solamente existe una ficha, solo digo como un ejemplo burdo, técnico, pragmático, o sea, práctico. Hoy día hay todo un mecanismo, todo un protocolo, hay sistemas, están definidas las acciones que se tienen que hacer, está la ficha FIBE, después está la ficha número 2, toda la comunidad institucional sabe cómo atender la emergencia y cómo detonar los procesos de reconstrucción. Hay mecanismos que se han perfeccionado ahora recientemente, el decreto 28 que se publicó en enero de este año, permite que en los casos de emergencia toda la institucionalidad funcione mucho más rápido, casi express, cosa que en el 2010 no teníamos. En el 2010 tuvimos que luchar con la permisología también, que hoy día es mucho más compleja, pero hoy día tenemos herramientas, por ejemplo, este nuevo decreto que permite que todos los trámites de aprobación de infraestructura, de reconstrucción, de regularización, se puedan hacer en forma extraordinariamente rápida. Entonces, hemos dado un salto muy grande, pero todavía, a pesar de eso es para atender obviamente las emergencias, las reconstrucciones, pero todavía nuestras ciudades están al debe en lo que es la resiliencia. Es decir, así como se quemaron todos estos barrios en Penco, Lirquén, tenemos un montón de otros sectores también, de Tomé, Concepción, Chiguayante, San Pedro, Coronel, que están expuestos al mismo fenómeno, y tenemos que entonces ya empezar a trabajar en prevenir y hacer que estas áreas sean más resilientes. Y ya que toca ese tema, después del tsunami se hablaba de la costa y de la habitabilidad de esos lugares, de que ojalá la gente no vuelva a vivir en las zonas donde llegó el tsunami. Acá, después de los incendios, ¿hay que habitar esos mismos territorios o hay que relocalizar? Sí, es una pregunta que nosotros tuvimos que enfrentar el año 2010 exactamente igual. Y había un grupo que decía: no, acá hay que relocalizar a toda la población en zona de riesgo de tsunami. Pero resulta que en el caso de Talcahuano, por lo menos unas 70.000 personas viven en zona de inundación. Entonces yo me pregunto, ¿quién está en condiciones de relocalizar gran parte de la población de Talcahuano? O gran parte de la población, por ejemplo, en Penco o en Tomé, o en Dichato. El centro urbano está en la cota cero. Entonces, ya esa pregunta
fue demasiado tarde, ¿ya? Bueno, los españoles lo hicieron en 1750 cuando trasladaron, en el fondo, pero en 1570 cuando 1750 cuando trasladaron en el fondo la ciudad de Penco al Valle de la Concepción, producto de que en el Valle de Penco habían ocurrido 5 terremotos con consecuentes tsunami. Entonces tomaron la decisión de relocalización. Pero si ustedes van hoy día al mismo lugar donde se fundó Penco, está todo ocupado de nuevo. Entonces ahí hay un problema que es de nuestra naturaleza humana. Todas las personas están dispuestas a asumir un cierto riesgo en la medida que tengan un beneficio. Y lo hacemos todos los días. Cruzar, por ejemplo, yo estoy tratando de no hacerlo, de cruzar con el semáforo en rojo. Cuando uno es peatón, no auto por ningún motivo, pero cuando uno es peatón. ¿Por qué? Porque tiene un beneficio de que yo llego más rápido. Entonces, todo el ser humano, cuando se reúnen y deciden cazar un mamut, están asumiendo un costo enorme. Esto estoy hablando digamos, de los orígenes de nuestras civilizaciones. Entonces toda nuestra historia de la civilización está marcada porque el hombre asume un cierto riesgo producto de un beneficio. Y pasa lo mismo, las personas, los pescadores, por ejemplo, asumen el riesgo de estar cerca de la costa, pero saben que es su lugar de trabajo. Y yo conversé con los pescadores me decían, yo no me puedo ir de aquí, usted no me puede llevar arriba a un lugar seguro porque yo tengo que ver mi bote para ver si hay una tormenta y poder virarlo, o sencillamente porque alguien podría querer robarme el bote, con toda justicia. Entonces, hay ciertas actividades humanas que son imposibles de desvincular de una geografía que tiene amenazas, ¿no? Más una zona costera como nosotros, donde tenemos el sistema portuario más grande de Chile, en términos de cantidad de puertos, donde toda nuestra historia está de alguna manera relacionada con una de las zonas más peligrosas que es la costa. Nosotros hicimos un análisis hace aproximadamente 10 años y detectamos que un 33-34% de la población de Concepción vive en una zona de riesgo, o por remoción en masa, por inundación, por tsunami, o por incendio, claro. Entonces, es imposible usar solo la estrategia de relocalización, que en algunos casos yo entiendo que, bueno, puede no haber otra opción y habrá que hacerlo. Yo creo que no es el caso. Yo creo que hay que cohabitar con el riesgo. Y eso significa que uno tiene que tener una vivienda que sea resiliente, un barrio que sea resiliente, una ciudad que sea resiliente, ¿no? Y eso hoy día es parte de la política pública en general a nivel mundial, es lo que se está planteando, porque todo el planeta con el calentamiento global, con el cambio climático, está expuesto a inesperados riesgos. Claro. Entonces yo no puedo andar moviendo mi casa dependiendo del riesgo que va apareciendo. Lo que tengo que hacer es prepararme. No tendríamos dónde vivir ahora con los tornados que tenemos, claro, por ejemplo. Algo impensado antiguamente. Absolutamente, y no sabemos cómo eso va a seguir evolucionando en términos de magnitud. Pero algunas cosas hemos aprendido. Por ejemplo, hoy día todos sabemos que si hay un evento telúrico muy grande, sabemos cómo comportarnos. Los que están en la costa evacúan incluso antes de que le den la alerta, porque se sabe, hemos logrado aprender a convivir, a cohabitar con los terremotos y con los tsunamis. Pero lo mismo necesitamos ahora es con los incendios. Con los incendios. Bueno, para eso el plan maestro de mitigación urbana, para eso y mucho más. Tenemos una gráfica acá, es parte de la presentación, Sergio, del equipo, para que la vayamos detallando y también entregándole la información a la ciudadanía. Sí, mire, esto de alguna manera representa el concepto que inspira el plan maestro que estamos desarrollando y que ayer se constituyó y se constituyó particularmente un consejo asesor ampliado que hicimos con representantes de la sociedad civil y de las distintas instituciones, y nosotros expusimos estos que son como el espíritu del proceso de reconstrucción, que en el fondo lo que queremos es una ciudad más segura. Es decir, ahí volvemos a lo que estábamos conversando recién, resiliencia. Es decir, no hay lugar seguro, pero sí hay lugares más resilientes. Lo segundo es que sea efectivamente la reconstrucción de estos lugares un mejor lugar para vivir. Por ejemplo, yo ayer mencionaba que el caso de Penco Tomé tienen los indicadores más bajos de área verde, de toda la intercomuna. Puede no parecernos, pero es así. Cuando uno ¿Eso por metro cuadrado? Por metro cuadrado por habitante. Por habitante.
Por tanto, uno dice, bueno, si vamos a reconstruir, hay que saldar esa deuda, ¿ya? En el caso del emprendimiento productivo, creemos que la reconstrucción debe detonar economías locales, ¿ah? Y ahí tenemos un equipo que está trabajando precisamente en eso. Y por otro lado, lo que hemos puesto siempre como condición es que este proceso de ir tomando decisiones tiene que ser con la comunidad, ¿ah? Nosotros del 1 de febrero, empezamos a hacer eventos participativos con la comunidad para escuchar, ver cuál fue la razón de la magnitud que tuvo este evento, pero también empezar a hacerlo soñar un poco en cómo podría mejorar en el futuro. Perfecto. Y hay unas imágenes que a lo mejor podemos adelantar para mostrar la aproximación que esta es la gobernanza. Bueno, solo decir que un proyecto de reconstrucción es efectivo y eficiente en la medida de que haya una gobernanza. Por eso ese esquema que está allí es porque tiene que haber alguien que la organice y que la dirija. Claro. Yo no quiero que se entienda esto como una crítica a nadie, pero el caso de Valparaíso y el caso de Viña no tuvieron gobernanza. Nadie sabía quién era el coordinador. Hasta el día de hoy nadie se sabe. Bueno, ahora aparentemente es el ministro recién Poduje que asumió. Pero hasta antes de eso, nadie quería ser el líder de la reconstrucción. El ministro se excusaba, decía que no, la ministra también. No puede ser que en un proceso de construcción no haya una autoridad valiente y que diga, yo me voy a hacer cargo de la reconstrucción, ponga la cara y también la responsabilidad. Y creo que esta gobernanza que se creó bien ampliada tiene un poco esa función. Y lo que quisiera mostrar acá es algunas de los análisis que hemos hecho de acuerdo por decirlo así, al estudio forense que se hizo del incendio, en el cual me puedo parar, ¿no? Sí, ¿verdad? por supuesto. Porque me siento más cómodo así. No, y además puedo con el dedo indicar que una de las cosas que estamos planteando, si estos entienden, acá está Lirquén, Penco en general, y tenemos la ruta 150. Una de las cosas importantísimas que creemos que tenemos que desarrollar en este proceso es una conectividad paralela, la ruta 150, es decir, una vía... Una ruta alternativa. ¿Por qué? Porque esta ruta no solamente es una alternativa a la ruta 150, que es la única conexión, sino que también es una posibilidad de conectar las áreas que ustedes ven aquí en rojo, que son las zonas que se quemaron, ¿eh? La mayoría de las zonas donde hubo más personas lamentablemente fallecidas es porque tenían solo un acceso. O sea, es imposible hoy día no pensar una reconstrucción de estos barrios sin generar vías alternativas. Y lo que viene de alguna manera a atender es esta vía secundaria, pero también, bien importante, que es una vía para poder combatir los incendios. Eso te quería preguntar, Sergio. No es solamente conectividad, esto sirve como una especie de cortafuego también, de control. Exactamente, claro, y va acompañado de una franja que algunos le llaman anillo de seguridad, otros le llaman franja de interfase, digamos, protegida, otros le llaman sencillamente las franjas, digamos, de cortafuego, ¿no? Y eso pasa a lo segundo, que es una de las cosas más importantes que... La lámina del centro. La lámina del centro, que lo que ustedes ven aquí son los cursos de agua, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Porque uno de los elementos más importantes para poder, en el fondo, controlar futuros incendios y por supuesto, el cambio climático, es conservar el recurso agua en el suelo o en superficie, ¿ya? Y esto nosotros lo hemos planteado fundamentalmente como una solución, y porque así lo dicta un poco hoy día el conocimiento científico, es que toda esta agua que hoy día en el fondo se produce en una cuenca que tiene aproximadamente 1.500 hectáreas, se pierde en invierno. Aquí llueve hasta 1.300 milímetros, pero toda esa agua se deriva, digamos, hacia el mar y no se infiltra porque la ciudad obviamente ha impermeabilizado este suelo. Por tanto, este es un suelo seco, es un suelo inerte, es un suelo que en el fondo no puede acumular agua y por tanto eleva las temperaturas de él y lo hace más vulnerable. Se convierte en combustible. Es más combustible. Entonces lo que estamos planteando es, de alguna manera, que todos estos cursos de agua puedan ser debidamente interceptados y convertidos en pequeños humedales, en pequeñas zonas en el fondo que además pueden ser recreativas, que además van a ser zonas para fomentar la biodiversidad de estas quebradas, mantener la humedad
Y lo mejor de todo, obviamente, es que es un recurso para combatir el incendio. Acá en verde, Sergio, ¿qué tenemos? En verde es esta cuenca. ¿Ya? Esto mismo, digamos, pero... Claro, lo verde es la cuenca que tributa en estas quebradas y que puede alimentar todo este sistema de pequeñas lagunas y tranques que tienen estos que yo estoy mostrando aquí, que solamente es una representación. El lugar no es exactamente ahí, porque estamos simplemente en una fase de analizar y simular qué efecto, cuánto va a atenuar el incendio esta medida. Porque acá tú haces una propuesta, pero tienes que simularla, modelarla en un programa que te va a poder decir cuánto es capaz de reducir la temperatura o el avance del fuego. Después se geolocaliza. Exactamente, y ahí se optimiza, se agranda la laguna, se achica, es humedal o son tranques, etcétera, o sencillamente va a haber que trabajar con un sistema de grifos bien habilitado por esta nueva ruta, u otras medidas que son múltiples, pero que fundamentalmente al final, y eso es lo que urbanísticamente nos gusta mucho, es la posibilidad de reorganizar todo lo que es el crecimiento de penco en los cerros, que es un crecimiento, yo no puedo decir no planificado, porque hay conjuntos de viviendas públicas acá, pero es un crecimiento que no tiene la mirada completa de la ciudad como un todo para darle a toda la ciudad, en el fondo, este cinturón de protección frente a futuros incendios. La propuesta, teníamos el detalle de esta ruta alternativa, nace en la ruta del Itata, claro, ¿cierto? Sí. Y se extiende... Lo hemos planteado como ideal, pero tenemos un plan B en que si no hay recursos para esta ruta completa, hacer arcos que conectan de este punto a este con una vía en segmentos, que igual tiene la funcionalidad de que pueden subir precisamente bomberos y puede llegar a las zonas de riesgo. ¿Tenemos más láminas? Hay unas imágenes, sí, que son más bien, yo pasaría que es un esquema en que muestra esto más gráficamente, pero esa me gustaría mostrar. Esto es lo que en el fondo hoy día se está haciendo en el mundo, es un caso en China, donde efectivamente las ciudades, para lograr controlar el aumento de la temperatura o la isla de calor, que algunos les dicen, o la pérdida de temperatura del suelo, que las hace más vulnerables y las hace más combustibles, es precisamente soluciones como esta. ¿Pero es un humedal? Esto es en una ciudad china, está en la ciudad, es un humedal, pero es un parque, porque tiene senderos, la gente puede observar y es, en el fondo lo que está haciendo esto es una esponja que está absorbiendo agua y la está incorporando en el subsuelo y está haciendo que el subsuelo tenga humedad. Cuando el suelo tiene humedad adecuada, puede reducir hasta en un 35% la eventualidad de una combustión por incendio. O sea, es un factor tremendo. Es decir, nosotros nos estamos empezando a quemar porque nuestros suelos son inertes, son suelos secos y no son más combustibles. Y la ciudad es mucho más combustible. Entonces, nuestras ciudades tienen que ir creciendo en el fondo con esta lógica de la ciudad esponja, que es un concepto que instauró precisamente este arquitecto Yu, y que revolucionó China, está revolucionando el mundo, en el cual está entendiendo que las ciudades no solamente deben absorber el agua, sino que tienen que ser verdaderos acuíferos. Es decir, ser verdaderos lugares donde el agua se reúna y mantener esa humedad, porque esa es la mejor defensa frente al cambio climático. Bueno, en Concepción tenemos una cantidad importante de laguna urbana. Claro, por ejemplo, pero ha sido, cuando yo llegué el año 94 a Concepción, participé en una discusión porque querían rellenar la laguna... ¿Lo Galindo, pues? No es ni Lo Galindo, ni Lo Méndez, ni Lo Custodio. La pequeñita. La pequeñita. Ya. La querían rellenar porque querían hacer una cancha de fútbol. Y bueno, ahí tuvimos una discusión afortunadamente exitosa en que se logró proteger esa laguna y que hasta el día de hoy está. Bueno, en Concepción había muchas más lagunas, la Laguna de los Negros, ¿ya? Y muchos otros humedales. Entonces, la pregunta que hay que hacer es cómo hacer que la ciudad sea, este es un caso de Coquimbo, donde están restaurando una quebrada, como se podría hacer en el caso en el caso que estamos viendo de Penco, Lirquén, y la foto siguiente a lo mejor es aún mejor. Si mostramos la imagen siguiente, este es un caso en Valdivia. Entonces nosotros nos podemos imaginar las quebradas... Perdón, Puerto Varas. Sí, entonces, sí. Y este caso, el caso de Puerto Varas, nos permite imaginar una quebrada, ¿ya?,
cualquier quebrada de Penco Lirquén, en la cual el agua sirve como un filtro para, en el fondo, mantener el agua dentro del suelo y reponer los acuíferos subterráneos, pero por otro lado es recreativo, porque es un parque, pero también permite regular las lluvias, cuando son efectivamente con el cambio climático muy torrenciales en muy poco tiempo. Como están siendo en esta época. Como están siendo en esta época, son reguladores de eso, pero también son el recurso básico para poder combatir un incendio. Sergio, disculpa, yo obviamente conozco el territorio, pero yo no sé si estos cuerpos de agua están a la vista, ¿habría que intervenir? ¿Cómo sería eso? No, hay que intervenir, claro. Ya, claro. Son o sea, todos tienen que tener una intervención que se llama basada en la naturaleza, que son pequeñas intervenciones en las cuencas que permiten que en vez del agua escurrir en forma normal, que luego es recibida en forma y conducida al mar en forma subterránea, la idea es intervenirla y que el agua se recree mucho antes de llegar, digamos, a ser evacuada finalmente. Pero eso significa hacer pequeñas intervenciones a pequeña escala en las quebradas que permitan en el fondo producir estas pequeñas uno podría decir pequeñas lagunas o pequeños humedales, ¿ya?, en donde se produce la biodiversidad también y todos estos beneficios que estamos mencionando, que es el recurso para combatir los incendios, que es para reponer los acuíferos, que cumple un rol recreativo muy importante también. El que mayoritariamente estos territorios tengan plantación forestal, ¿complica el panorama? ¿Lo hace más fácil? Yo creo que nosotros nos han tratado de imponer, enfrentarnos al tema forestal. Yo creo que esa es una discusión que se está dando ahora con la ley de incendio en el Parlamento. Fue aprobada por el Congreso, pero con modificación, así que vuelve a la Cámara Baja y ahí se va a resolver. Efectivamente, la relación entre la ciudad y la zona forestal, que es un gran tema. Pero porque la zona de interfaz está muy poco delimitada, digamos. No hay, o sea, de hecho no hay inter, porque en el fondo está la ciudad por un lado y está por el otro el bosque. Entonces, la ventaja está en que las quebradas no son habitualmente de uso forestal, ¿ya? Porque los planes de manejo que autoriza CONAF en general son protegidas. Por tanto, lo que vamos a intervenir no son zonas que le resten a los forestales. Lo que sí nos parece es que desde esta intervención hasta las zonas de plantación forestal tienen que haber los cortafuegos. Y los cortafuegos son a lo menos de 30 metros de extensión, dependiendo de las quebradas. Hay varios factores ahí que entran en el dimensionamiento, pero es con los cortafuegos y con una transición de la zona boscosa hasta estos acuíferos que estamos diseñando. Esto no se ve mucho, pero esto es lo que se está planteando para la reorganización de Ríos de Chile. Este es un trabajo que está haciendo el Serviu con sus equipos técnicos y nosotros precisamente lo que queremos acá en esta reconstrucción de Ríos de Chile, que va a ser una de las más importantes y que va a empezar en forma temprana, es que también los edificios, las edificaciones, reúnan algunas condiciones para poder tener mejores condiciones para evitar el incendio por la navegación de pavesas. ¿Ya? Que es por ejemplo, eso serían los techos. Son, claro, los techos, la materialidad, los aleros, el material combustible expuesto, digamos, a la radiación, todo el tema de las canaletas, la bajada de las aguas. Nosotros acá estamos planteando también pavimentos permeables, algunas se llaman jardines de agua, donde se desvía, por ejemplo, el agua de las calles, no a un ducto para ser evacuado en el mar, sino que se reenvía a un colector que permite que las zonas aledañas puedan mantener la humedad. ¿Por qué el techo verde nunca ha pegado tanto acá, que fue una tendencia en otros lugares el techo verde, algunos, en este caso, está recomendado, pero el techo verde, para que funcione bien, necesita estar permanentemente irrigado por agua. Ya. De lo contrario, en verano, en periodos secos, se transforma en un pastizal muy, muy seco que puede ser de alta combustión. Ya. Entonces, si es un techo verde
que tiene aspersores, por ejemplo, que alguien puede poner en el techo aspersores para que se mantenga efectivamente como estos techos verdes que vemos, digamos, en la zona norte de Europa, etcétera. Perfecto, porque mantiene humedad. El verde es indicador de que hay humedad, ¿no? Pero lo que está pasando con los techos verdes es que cuando uno los aplica, o en muchos casos, los quiere mantener, no, en que tengan este ciclo de vida en verano seco, porque también eso tiene una serie de otros factores reproductivos desde el punto de vista biológico. No es que esté muerto el pasto seco, adentro está lleno de ruido. Si uno escucha los pastizales en verano, están secos, pero está lleno de ruido porque hay vida, claro. Pero no es la vida que se necesita para combatir un incendio. Entonces, si es verde, sí, está recomendado. O lo contrario, sencillamente pendientes más pronunciadas para evitar la caída de las pavesas, que es uno de los factores importantes. O sea, están primero la llegada de las pavesas, después está la radiación y después llega el incendio. Claro, las pavesas fueron las que generaron... Claro, nosotros estuvimos la semana pasada en Lord Cochrane con la comunidad allí y veíamos, claro, una zona se quemó completa, pero después habían unas casas que totalmente separadas, 30, 40 metros, que se quemaron. Y se quemaron por el viaje de las pavesas. Sí, en Libuy, que yo conozco en el sector de Quillón, también varias viviendas se quemaron precisamente por las pavesas, que estaban a kilómetros de distancia. Sí, y bueno. Sí. Bueno, yo escuché aquí mismo a Fran Silich, que hacía una muy buena indicación, decía, bueno, el fuego ha pasado por encima del río Biobío. Y es cierto, y el río Biobío tiene entre 2 kilómetros, 1 kilómetro en las partes o muchos metros, claro. Y no ha sido una barrera, ¿no? Entonces es un desafío grande la gestión, sobre todo para evitar que las pavesas sean las que detonen el incendio. Sí, dos preguntitas para cerrar. Yo sé que estamos en el tiempo, ya que mencionaste a Frane, por mucho tiempo él nos ha acompañado para hablar de la madera con todas las propiedades y las ventajas que tiene. Acá uno pudiese pensar la madera, ¿cierto?, que se va a consumir, ¿puede ser una alternativa? ¿En qué se está pensando, por ejemplo, para la reconstrucción, particularmente de lo que estamos viendo ahí en... Sí, en Ríos de Chile, nosotros lo que hemos planteado, porque este es un proyecto obviamente que lo está diseñando el equipo técnico del Serviu. Nosotros estamos preparando una reunión, ya tuvimos algunas reuniones preliminares. Yo no sé en este minuto cuál es la materialidad con la cual se está pensando reconstruir Ríos de Chile. Por supuesto que no la estructura que sabemos, que estamos viendo en las imágenes, que tuvo un mal comportamiento. Yo entiendo que hay un mejor comportamiento de aquellos materiales tradicionales como son el hormigón, la albañilería reforzada en general, porque no son combustibles, ¿ya? Y en ese sentido la madera presenta un mayor nivel de combustión. Pero pensar que esto es viajar solo a una estructura mineral de solución sería una pésima decisión. Yo creo que hay que encontrar una forma efectivamente de enfrentar las pavesas, enfrentar la radiación y enfrentar, digamos, el fuego con materiales minerales, pero el mejor material para habitar, para vivir, es la madera, ¿no? Es un material biológico que se relaciona muy bien con las características del hábitat, tiene buen comportamiento a las temperaturas, me refiero desde el punto de vista térmico, tiene un montón de virtudes que es imposible renunciar a ella. Entonces yo creo que acá lo que hay que hacer es buscar la combinación donde el material presta mejor tiene un mejor desempeño. Claro. Por cierto que la madera, las tejas de madera en verano, en un techo, recibiendo una pavesa con 32 grados de calor y con 40 kilómetros por hora y el viento, y baja humedad, pueden ser altamente combustibles, ¿no? Sí. Entonces ahí hay un desafío, pero lo bueno es que esto está generando una pequeña revolución interna incluso en los prototipos de vivienda que tiene actualmente el Ministerio de la Vivienda, ¿eh? En los cuales se están incorporando una serie de medidas, como tiene que ver, yo los mencioné, las canaletas, las rejillas para evitar el fondo del viaje de las pavesas, lo que es la conducción de las aguas, la materialidad de las ventanas, los revestimientos exteriores, y yo creo que eso es muy bueno, no es que vaya a evitar que esas casas se quemen, pero ¿sabes qué? Puede permitir que esa casa se queme mucho más lento, o se detone el incendio de esa casa mucho más lento y permita que las personas puedan evacuar.
Y en ese espacio, lo más importante. en ese tiempo está la posibilidad de sobrevivir. Sergio, finalmente, ¿cuál es el objetivo que ustedes como equipo se plantean, lo que les han mandatado con este desafiante trabajo y en qué plazos también? Sí, nosotros tenemos que entregar en el mes de mayo, tenemos que tener el plan maestro terminado. Eso significa que están todas estas medidas de mitigación adecuadamente modeladas, evaluadas, que sean socialmente rentables también, que sean validadas por la comunidad, con la cual ya empezamos a trabajar. Suena feo la palabra validar, es decir, sean co-construidas con ellos, yo diría que es la mejor palabra, y que sean dispuestos a las autoridades para que se firme un convenio de programación por la inversión. Los convenios de programación son aquellos instrumentos entre distintas instituciones que se firman para comprometer recursos interanuales, no solamente un recurso para el año 2026, sino que 2027, 2028 y hasta pueden ser hasta de 4 años. Eso fue lo que se hizo el año 2010, eso fue lo que hicimos. Por eso nosotros trabajamos en la primera fase, que fue el diseño de los planes maestros, después volvimos a nuestras actividades académicas y gracias a estos convenios, compromisos en esa época, porque no existían los convenios de la forma que existe hoy día, legalmente validados, pero gracias a eso la reconstrucción pudo continuar 4, 5 y 6 años después. Esto no es una reconstrucción que vaya a estar terminada a fines de año. Nosotros en mayo, en un par de meses más, tenemos que entregar el plan maestro con estas soluciones validadas, modeladas. De ahí se firma el convenio de programación. Y mientras tanto ya el proceso de reconstrucción ha avanzado, por esto es ir diseñando con el auto andando. Claro. Y las primeras obras, yo no me atrevería a decir cuándo van a estar porque no somos quien las financiamos ni las ejecutamos, pero por el ánimo que he visto en toda la institucionalidad, hay un sentido de urgencia extraordinario. Y yo celebro cuando ese sentido de urgencia está. Y el Biobío tiene además una muy buena reputación en torno a planificación y reconstrucciones, que viene de 2010. Claro. Entonces, tenemos un desafío de demostrar que como región podemos hacer efectivamente un buen proceso de reconstrucción. Bien, Sergio Beresville, arquitecto, Premio Nacional de Urbanismo y parte del equipo del Plan de Reconstrucción. Gracias por tu tiempo, por lo que nos has entregado el día de hoy. Vamos a seguir muy atentos, así como fue al nombramiento de ustedes, personas que conocen procesos de reconstrucción, al trabajo y por supuesto a lo que se va a entregar en este plan. Así que mucho éxito por lo demás. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, es de esperar que la próxima vez que me inviten pueda mostrar ya cosas más concretas para que la comunidad esté súper informada. Y además es muy importante, Carlos, lo he dicho anteriormente, el rol de información que tienen los medios de comunicación es fundamental porque reduce la desinformación de la gente y la desinformación de la gente produce incertidumbre y la incertidumbre angustia y una serie de otros problemas. Por tanto, ojalá esta conversación con la comunidad en la cual he podido contar algunas cosas sirva para que la comunidad tenga un poquito más de esperanza y un poco más de certidumbre que estamos trabajando seriamente para ofrecer el mejor proyecto de ciudad a propósito de la reconstrucción. Muchas gracias, Sergio. Estamos en contacto. Por la invitación. Nos vamos a una pausa, a la vuelta vamos a seguir con este tema, vamos a hablar de la historia de Vipla, uno de los barrios emblemáticos además de la comuna de Penco, ligado a Vidrios, Lirquén. Queremos conocer, ¿cierto?, de la historia y cómo también se puede contribuir con ese conocimiento al desarrollo y a esta reconstrucción. Vamos a la pausa y ya seguimos. La zona costera del centro-sur de Chile ha experimentado un descontrolado cambio de uso del suelo. Esto ha llevado a que los bosques nativos presenten altas tasas de pérdida y degradación. Campus Naturaleza de la Universidad de Concepción es un proyecto emblemático de cuidado y protección de la biodiversidad característica de esta zona geográfica. En esta zona del país existen bosques como los bosques caducifolios de Concepción. Ellos contienen especies como robles, olivillos, naranjillos y pudú, que son especies únicas del país y no se encuentran en otra parte del mundo. El principal objetivo será la conservación y restauración de la biodiversidad regional mediante un espacio que dé oportunidades para la investigación, la educación y la recreación. Es un regalo de la Universidad de Concepción para la comunidad penquista y comunidad nacional, de manera que puedan apreciar la riqueza de esta biodiversidad del bosque costero de la región del Biobío.
Cada jornada, la Universidad de Concepción abre un espacio de reflexión y diálogo para los temas que marcan la agenda regional y nacional. Ahora, ese mismo espacio de Radio UDEC también se transmitirá por TVU. Entrevistas, opinión y actualidad en Nuestra Pauta. De lunes a viernes entre 8 y 9 de la mañana. Nuestra Pauta AM, el noticiero de Radio Universidad de Concepción. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por las plataformas de Medios UDEC. Ya estamos de regreso en TVU, uno de los medios de la Corporación Universidad de Concepción en estos 2 meses ya de la tragedia que nos afectó en el mes de enero con los incendios forestales. Vamos a saludar al presidente de la Sociedad de Historia de Penco, Jaime Robles. Jaime, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va? Hola Galo, ¿qué tal? Un gusto saludarte a ti, bueno, y a quienes nos ven por la pantalla de TVU. Claro que sí, vamos a hablar de la historia de Vipla, un barrio emblemático ligado a Vidrio Lirquén, una de las tantas poblaciones que se construyó, ¿cierto?, en contextos sociales distintos de antaño, con lugares emblemáticos y también con mucha nostalgia, mucho recuerdo, un sector afectado también por los incendios forestales y parte importante de Penco, una de las ciudades históricas de nuestro país, ¿cierto? La tercera más antigua. Sí, Penco, ciudad histórica, claro. Es el territorio sobre el cual se funda la tercera ciudad más antigua, que es Concepción. Perfecto. O sea, Penco, para que todos sepan, es una ciudad que nunca se ha fundado. Nunca se ha fundado. Penco nunca se ha fundado. Lo que ocurre es que somos los herederos de la fundación de Concepción el 5 de octubre de 1550. Y los pencones, que siempre fuimos pencones, es un dato no menor. Ercilla, en 1557, cuando escribe la Araucana, registra el gentilicio, pencones. Dainavillo dice que es el orgullo de los pencones. Mira. Y bueno, y ocurre algo muy raro, y esto para que entremos en materia con Vipla, pero ocurre algo muy extraño, porque cuando se funda Concepción en el Valle de Penco, el conquistador o el usurpador o el invasor o como le llamemos, tiene un apego especial por el territorio por esta situación de guerra permanente, por eso se le llama el Flandes indiano. El mayor desastre que tuvo el Imperio Español, algo así como el Vietnam para los norteamericanos, fue Flandes. Y este territorio era el Flandes indiano, ¿ya? Y por eso que le tomaron bastante respeto al territorio, y a pesar de bautizársele la ciudad como la Concepción de María Purísima Nuevo Extremo, a pesar de aquello, que el gentilicio debería ser concepcionino o concepcionense. No penquista. No, le llamaron, al habitante del lugar le llamaron pencón, al nativo, y penquista, ¿cierto?, al no nativo, al peninsular. Y ahí viene todo este juego de por qué cuando se traslada la ciudad de Concepción desde Penco al Valle de la Mocha, ¿cierto?, en 1764, se traslada todos los organismos públicos, eclesiásticos, etcétera, etcétera, pero también el gentilicio, pues. Y se vienen desde Penco como penquistas, pues. Y los que quedamos allá, quedamos como lo que siempre hemos sido. Pencones. Pencones. Mira, ¿estamos? Buenísimo. Nos da pie entonces para iniciar esta conversación y conversar sobre Vipla, fundada el 1 de marzo de 1952. Coméntanos el contexto y la relación también que hay con Vidrio Lirquén. Mira, bueno, primero que nada, Vipla significa Vidrios Planos Lirquén. Vidrio Lirquén es la empresa de hoy día. Después de, bueno, este año se cumplen 93 años de una tradición que partió, digamos, en 1933, gracias a inversionistas alemanes, Siemens entre otros, que deciden establecer en Chile la primera fábrica de vidrios planos. La primera, no existía otra. Todo el vidrio plano, todos estos ventanales que uno ve anterior a 1933, son todos importados. Todos. ¿Ya? Hasta que, bueno, para reemplazar la importación, se resuelve, dado que estaba al lado la carbonífera de Lirquén, estaba el abastecimiento del combustible, estaba el puerto para sacar la producción y también para traer las materias primas. ¿Ya? Hay toda una logística detrás. Claro, teníamos todo ahí. Todo. Y se establece entonces en Chile y en Lirquén la primera fábrica nacional de vidrios planos, planos. No curvos, no el parabrisas. Estamos hablando de la primera en Chile, sí, con todas las oportunidades que eso significa. Mira, recién en 1952 en Santiago se crea la Fábrica Nacional de Vidrios. En 1952, o sea, 19 años después
que la planta del Lirquén. Claro. Entonces, hasta el año 70 va a ser Bipla. Y ahí estamos viendo el ingreso, mira. Sí, ese es el ingreso de la población de Hidroplano. En un portal. Ya, eso se piensa, disculpa, en los trabajadores, en la gente administrativa, se piensa en todo el equipo. Mira, nosotros estamos aquí cerca de la Plaza Perú, ¿cierto? Sí. Ya, todo ese conjunto habitacional tan bonito, tan hermoso, en realidad se levantó para cobijar a todos los trabajadores y operarios que establecieron la planta de Huachipato. ¿Cierto? Así es. Porque estamos hablando de una lógica empresarial de paternalismo industrial. Le vamos a proveer a nuestra gente de sus casas. Las tenemos cerca. Ya quedaron, ¿no? Sí. Perfecto. Y vamos a ver todas las empresas de raigambre, de renombre. La universidad, pues la universidad tiene la vía universitaria. Camino a Penco, ¿no? Sí. Bueno, levantó sus casas después del terremoto 60. Levantó casas para sus trabajadores. Oye, Huachicop también. Huachicop, todas las que tú pienses, todas. En Penco, Fanalosa levantó la población que hoy día se llama Juan Díaz Hernández, que es el fundador de Fanalosa, en 1930, y tiene a Facundo Díaz, un hijo de Juan Díaz. Y otra cosa que ocurre siempre, una población es para los obreros y otra de otra tipología para los empleados. Lo tenemos entonces en Bipla también, lo tenemos en CRAV, la refinería de azúcar, ¿cierto? Entonces esto se repite y no fue la excepción Bipla. Comentemos un poquito de la foto que estamos mirando, el estilo de vivienda. Mira, son 107 viviendas que se entregaron en el 1 de marzo de 1952. Hay una imagen previa que vimos cuando comenzamos a conversar, Galo. Se vio una imagen de unas autoridades recorriendo el lugar. Estuvo hasta el presidente, ¿no? Por eso, es que esa imagen corresponde a enero de 1951, que cuando Gabriel González Videla con su señora vienen a poner la primera piedra. Ahí está esa es la placa. ¿Sí? Pero anterior a eso, después vamos a ver una imagen donde están la comitiva, las autoridades regionales, el intendente seguramente, autoridades locales, acompañando al presidente González Videla a colocar la primera piedra, y después de un año y un par de meses, el 1 de marzo del año siguiente, ahí están, ¿ves? Ahí está González Videla con la señora Rosita Macman, y visitando una parte ya de lo que se fue construyendo para entregar a sus trabajadores. Junto con las... y te decía, son 107 casas, pero de distintas tipologías. Tenemos casas de fachada continua, tenemos pabellones, tenemos casas individuales, casas con antejardín, sin antejardín, casas enquebradas. Si uno recorre hoy día, bueno, está devastado, pero vamos a ver que se construye sobre una loma. Es una loma, ¿cierto?, que después tiene unas pendientes, tiene algunos callejones, pasajes. Y otra cosa interesante, Galo, que es recurrente también en todas las empresas, y repito, en esta filosofía del paternalismo industrial, porque hoy día sería raro, ¿cierto? Sería raro, por ejemplo, la población de Ciro Guzmán, en Penco, a la entrada de Penco, se fundó y se entregó en 1961. ¿Quién hizo el discurso inaugural de esa población? Don Ciro Guzmán. Hoy día sería raro que el que tiene el nombre de la población haga el discurso, ¿no? Claro. Pero en esa época no, porque era el paternalismo industrial. O sea, gracias a él tenemos lo que tenemos. Oye, ¿y qué pasaba con los nombres de las calles, por ejemplo? A eso voy. Porque, ¿cómo se llaman las calles? Carlos Gore. ¿Quién es el impulsor de la población? Carlos Gore. Rodolfo Belgeri. ¿Te fijas? Otro más. Juan Costa Kelly. El primer carro bomba de la compañía bombero de Lirquén, ¿cómo se llamaba? Juan Costa Kelly. Juan Costa Kelly. Entonces, todo esto es parte de una filosofía de una época. ¿Te fijas? Entonces hay que entenderla así también. Bueno, ahí vemos esos pabellones, ahí te fijas, hay pabellones de fachada continua, con un pequeño antejardín, otros no tienen antejardín. ¿Ya? Ahora, esto, viéndolo a la realidad de lo que estamos viviendo hoy día, es bastante complejo. En la nota anterior, en la entrevista anterior, estaban viendo lo de Río de Chile, ¿cierto? Así es. Los bloques. Fíjate, los bloques tienen una complejidad y una oportunidad. La complejidad es que los dueños de los departamentos de un bloque son propietarios de la base donde se construyó el bloque, ¿cierto? En cambio, el que es dueño de una casa es dueño del terreno completo donde estaba la casa. Pero esa particularidad hace que en una casa yo puedo construir lo que a mí me parezca de aquí en adelante. Lo que pueda construir, lo que quiera construir, lo que tenga en recursos,
nada me obliga a replicar el pabellón completo. En un bloque no. No, porque tendría que ponerme de acuerdo con todos los vecinos a ver cómo lo hacemos. Porque, ojo, la fábrica fue la que construyó digamos, la población, ¿cierto? En cambio, en los bloques está definido que todos los bloques es una sola unidad. Exacto. Jaime, no sé si tenemos lo de Street View para revisar algunas imágenes también. Mira, ahí estamos compartiendo la... Si lo puede, señor director, acá atrás de la pantalla, por favor. No sé, acá. A ver, ¿dónde miro? Ahí esa es la escuela, la anterior es la escuela. Sí, ahí estamos con la escuela, mira. Claro, pero esa imagen no es de ahora, es anterior. Pues. No, claro, estamos revisando esto antes del incendio. Ahí está esta escuela se fundó... Ahí está la calle que nos señala Rodolfo Bellieri. Mira, ahí está la escuela se entregó, también la entregó Bibla, la entregó el año 54. Se llamaba la escuela 42. Y la empresa también provee a sus trabajadores de escuela. Refinería entregó la escuela que hoy día se llama República de Italia, ¿no? Claro. O sea, es una experiencia que se va replicando. Ahí estamos viendo los pabellones en donde evidentemente se iba renovando la población de acuerdo a los trabajadores de la época. Exactamente. Te fijas, Rodolfo Bellieri, esta es una calle que después gira y se va a encontrar después con otro de los próceres hacia mano derecha hacia la carretera está Juan Costa Kelly. Ya fíjate, hay una plazoleta y atrás hay otra tipología de casa, otra. Claro. Ya, y detrás de esta población existe una que se llama Nueva Bipla. Nueva Bipla. Sí, pero que no es de la época de Bipla, sino que es como la yapa de Bipla. Claro. Pero es más reciente, es mucho más... Pasa eso habitualmente, ¿cierto? Claro, que se van construyendo poblaciones y se les llama... Bueno, la plazoleta es parte del conjunto... ¿Era parte? Ya. Sí, claro. O sea, la empresa le pone, ojo, Galo, le pone las casas, obreros y empleados, pone la plazoleta... Pone colegio, pone gimnasio. ¿Qué le faltó aquí a Bipla? Bueno, no están las condiciones, los recursos probablemente, pero en el caso de Crab y Fanalosa, había teatro. Claro. Lo que pasa es que Fanalosa tuvo un teatro de 1933 que cayó para el terremoto del 89. No lo conocimos. Pero un teatro maravilloso que inauguró el presidente Alessandri, ya nada menos, que bueno, se cayó para el terremoto del 89 y no se levantó más. Pero Crab tuvo su teatro, su estadio. No, tremendo, tremendo. Es parte de los momentos significativos también de los territorios, de la sociedad chilena, ¿cierto? Que se va desarrollando de acuerdo también a las oportunidades que tienen ahí a la mano, pero hablemos de lo que pasó, Jaime. ¿Cuánto afecta esto a la historia de Penco, al patrimonio? Yo no sé si había sido declarada, por ejemplo, como un lugar patrimonial. No tenía declaración formal. Más que nada por... Yo ya hay un concepto que he acuñado, pero no sé si alguien me podrá seguir el ritmo o el entusiasmo. Porque, por ejemplo, Penco tiene un solo monumento histórico nacional que es Fuerte la Planchada. Claro. ¿Cierto? Desde 1976, desde el 26 de octubre de ese año 1976, Fuerte la Planchada. 338 años de piedra. Pero hay otros que yo llamo monumentos históricos comunales. O sea que para nosotros, y esto ocurrirá para todas las comunas, para los pencones tiene un valor especial. Por ejemplo, en Penco. Por ejemplo, hay un sector que se llama Hornos Caleros, que es una calle corta, muy corta, 150 metros. ¿Qué características tiene? Porque ahí estaban los hornos donde se elaboraba la cal. La cal. ¿Tú te acuerdas cuando se pintaban los troncos de los árboles de blanco? Sí, claro. O las fachadas de las casas de blanco, las casas de adobe. ¿Ya? Bueno, antes que existiera el cemento, ¿con qué se pegaban los ladrillos? Con cal. Cal y arena. Como el puente Calicanto. El Calicanto, muy bien. Bueno, ¿dónde se hacía la cal en Penco? En unos hornos de don Pedro Roa, desde 1850 hasta 1950, la familia Roa estuvo al lado de Cacha Gentemar. Pasando hacia Cerro Verde Bajo, ahí había un sector donde estaban los hornos y todas las conchas de loco, de almeja, todo lo que era calcio, se quemaba, se fundía y se lograba el óxido de calcio, que es la cal. Bueno, ese sector se llama Hornos Caleros. Yo he hecho algunos videos para hablar de este tema. Y la gente ahora como que cuando ve eso dice, ¿verdad? Por eso se llaman Los Caleros. ¿Cuántos lugares en la región en Chile se llaman así? Quizás este es el único. Este es mi sector. En Refinería, en el barrio Refinería, hay un sector que se llama Las Cadenas, que es la pasada de una calle a otra calle. Las Cadenas. En Penco tú le dices Las Cadenas cualquiera. Las Cadenas. Todos saben de lo que estamos hablando. Porque ahí habían unas cadenas que restringían el acceso del resto de Penco
al sector de refinería. ¿Y eso por qué? Porque era un recinto privado. ¿Ya? Era un recinto privado. A diferencia de Vipla era abierto, pero refinería tenía acceso controlado. ¿Y ahí vivía quién? Los trabajadores, empleados, obreros, todo el mundo, incluso más. ¿Y por qué está la cadena al fondo? Porque si un trabajador de refinería no se portaba muy bien y quizás se le pasaba un poquito la copa de más, tenía que pasar por el control de los celadores, de los vigilantes. Y eso era reportado a la asistente social, la Zetapeche. Mira. Emma Toguas, gran, digamos, hija ilustre de Penco. Entonces, todo era registrado. Entonces, ¿qué hacía el personaje que estaba en Pindinga, que la estaba embarrando? Se iba por detrás del sector, en ese tiempo eran los cerros, y tenía que pasar a la mala por las cadenas, pero también estaba vigilado. Entonces, ya la última recurso, hoy día hay una calle que se llama Talcahuano, que está conectada con un recinto, pero en la época que yo te hablo no está conectada. Entonces el que ya está muy mal tenía que pasar entre medio del bosque ahí, pasar... Talcahuano era la salvación entonces. La calle Talcahuano, después se digamos, habilitó, se pavimentó, ya... A todo esto, mira, yo sé que me voy por otro lado, pero pronto estamos en abril. ¿Me vas a creer que este próximo mes de abril se van a cumplir los 50 años de que se cerró GRAP? Abril de 1976. Mira. Penco pierde el último suspiro de la refinería de azúcar, que no nació como GRAP, nació como Compañía Sudamericana de Azúcar en 1886. Va a ser tema para el mes de abril, lo vamos a reportear contigo mismo en terreno, Jaime. Cuando gusten. Estamos ya en los últimos minutos. La historia de Vipla es parte importante del desarrollo también de la comuna de Penco, ligada a los vidrios planos. Por eso decía yo que en realidad la historia tiene que ver con el elemento material, claro, la casa, el barrio, el lugar, lo material, lo tangible, ¿cierto? Pero obviamente también, y lo más importante, tiene que ver con lo intangible, lo que para nosotros significa. Aunque esté siniestrado Vipla, sigue siendo Vipla. ¿Cómo se tiene que realizar la reconstrucción en ese lugar? Según tu opinión. El mundo ideal... Y tomando en cuenta el valor de la historia, porque en Chile nos olvidamos de las cosas, tenemos poca memoria. Sí, yo creo que pasa que el punto es quién hace el trabajo. Todo el mundo le encanta recordar. Yo te publico historia todos los días y a la gente le encanta leer historia. Pero ¿quién hace la pega? ¿Ya? ¿Quién hace el trabajo? ¿Es un trabajo bien retribuido? No, ¿no? O sea, como muchas otras cosas. O sea, todo, a propósito de los incendios, todos admiramos y felicitamos a los bomberos. Pero ¿cuántos quieren ser bomberos? ¿Cuántos quieren ser? ¿Te fijas? Entonces, ¿tú crees que no se va a recuperar Vipla entonces? Difícilmente va a ser. Yo no sé cuáles son los planes del actual gobierno, del actual Servio, Ministerio de la Vivienda, pero hacer lo que se llama un falso histórico. O sea, ver las imágenes, las fotografías y replicar lo que era, eso se llama un falso histórico. O sea, voy a hacer algo que en todo caso es muy común en Europa. Yo he tenido la oportunidad de estar en Europa varias veces y hay una ciudad que se llama Dresden, en Alemania, que fue la ciudad más bombardeada en la Segunda Guerra Mundial. Fue destruida completamente Dresden, ¿ya? En la Europa, la antigua Europa del Este. Apenas quedó la mitad de una iglesia en pie. Y pueden ver la foto ahí. Pero si tú vas hoy día a Dresden, vas a ver una ciudad impecable, maravillosa. Claro. Incluso la iglesia que está partida por la mitad, por los bombardeos aliados. Es patrimonial. Está entera. Pero tú dices, esta mitad es nueva, la otra mitad es antigua. Bueno, ser Europa, que ha habido la devastación de dos grandes guerras, tú la ves que está todo de pie. Pero de lo que estamos viendo, más de la mitad es falso histórico. Claro. ¿Se puede hacer lo mismo acá? ¿Cuánto nos cuesta eso? ¿Cuántas personas están dispuestas a esperar lo que eso significa? Cuando la emergencia es la emergencia, hemos tenido lluvia intensa. Tal cual. Hay gente que todavía está viviendo en carpa. Mira, hay otra posibilidad. Otra posibilidad. Porque acabo de decir, cada cual es dueño de su terreno. Cada cual verá cómo lo resuelve pronto, ¿ya? Y lo otro, lo típico, que es más digamos, de rápida solución, el famoso memorial. ¿Te acuerdas del terremoto del 2010? En la Costanera, un memorial. ¿Sí o no? Quizás no es el mejor ejemplo. Capaz que poca gente sabe lo que capaz que se significa. reconstruya Vipla con otra tipología y se haga un memorial.
Sí. Esto Bueno, fue. placas, como en Dichato también, que quedó una cocina de una vivienda, o sea, algo que recuerde finalmente. Yo creo que de eso se trata también la historia, por eso valoramos este espacio, por eso te invitamos acá. Muy bien. Jaime Robles, presidente de la Sociedad de Historia de Penco. Siempre se hace corto el tiempo, pero te pueden seguir también en redes Sí. sociales para poder conocer más. Yo soy precario, soy prehistórico, uso Facebook nomás. Así que, ¿Cómo te buscamos en Jaime Robles. Hoy día publiqué acerca del Conde de la Peruz, que estuvo en Penco Mira. un día como hoy, 17 de marzo de 1886. Mira. Oye, nos escribieron, recordado desde Radio Colombo. Ah, sí, estuve alguna vez en Radio Colomba. ¿Alguien se acordó de una auditora? Una auditora nos acaba de escribir. En tiempos mozos. Que te escuchaba. Vamos a hablar de radio. ¿Te acuerdas de Federico Ramírez? Por supuesto que sí. Federico Ramírez era la voz de la Colomba y dueño de la Colomba que estaba en Los Altos de calle Maipú con Aníbal Pinto. Claro, yo también, bueno, yo tengo mis años ya, pero de los 14 años hice radio. Hasta la fecha de repente por ahí hago radio. Somos una zona de radio, también vamos a relevar aquello en algún momento en este espacio de historia, siempre importante para seguir avanzando, conocer lo que ha pasado hacia atrás. Jaime, siempre un gusto. Encantado. Muchas gracias. Nos separamos brevemente, nos queda todavía programación, por supuesto, así que les invitamos a que continúen con nosotros.